Muy buenas tardes, yo soy Alonso Escobar. Gracias por atender la invitación a esta teleconferencia. Hoy tenemos, continuamos con el ciclo de desnutrición. Este espacio es gracias a la Gobernación de Antioquia y al programa Maná. Hoy vamos a trabajar el tema detección y remisión a los servicios de salud de los niños con desnutrición desde la comunidad y la familia. Nuestra facilitadora en la tarde de hoy es la médica especialista en administración de servicios de salud, Mónica Gómez Uruaga. Ella ha estado vinculada también al programa Maná. De pronto la han visto ustedes por ahí en algunos municipios con algunos talleres. Hoy está con nosotros en esta teleconferencia. Mónica va a explicar el tema durante unos 45-50 minutos. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre el tema, por favor apúntenla, porque después de los 45-50 minutos vamos a dar un espacio de 15 minutos de preguntas. Ustedes tendrán la oportunidad de realizar sus preguntas en el área de chat y Mónica va a tratar de solucionarlas todas y cada una de ellas. Esas serían las recomendaciones. Después de las preguntas vamos a colocar un enlace que los va a llevar a ustedes a un formulario donde ustedes pueden registrar su participación, su asistencia. Esa es la forma con la cual vamos a trabajar en la tarde de hoy. Entonces los dejo con Mónica Gómez. Mónica, bienvenida. Gracias, Alonso. Entonces vamos a dar comienzo a la teleconferencia en el día de hoy. Me gustaría saber cómo me están escuchando. Por favor, coloquen caritas felices para que miremos cómo estamos con el audio, si me escuchan adecuadamente. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio al tema. En este momento tenemos 26 personas conectadas. Esperemos que puedan asistir otras más en el transcurso de la charla. El tema que nos convoca, como ya les comentó Alonso, es el tema de la desnutrición. Venimos trabajando un ciclo de teleconferencias y unos cursos virtuales. Algunos de ustedes habrán participado, otros será primera vez que lo hagan. Específicamente, el tema del día de hoy y el día de mañana está dirigido a personal que no es del área de la salud, pero que trabaja en primera infancia. Entonces me refiero a personas que trabajan, por ejemplo, en la estrategia de APS, que trabajan en comunidad, docentes, empleadas de complementación alimentaria, personas que hacen parte de la mesa de infancia en los municipios, en fin. En general las personas que desde su trabajo lo realizan en la comunidad y que pues queremos que sepan cómo detectar un niño que tiene desnutrición y cómo lo van a remitir a los diferentes servicios de salud. A ver si me escuchan mejor ahí. Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema. El primer punto que queremos destacar es este interrogante. Este niño nos está aquí cuestionando sobre qué sabemos en realidad sobre el manejo de la desnutrición, si estamos en capacidad de reconocer cuando un niño presenta signos de desnutrición y si tenemos como la facilidad de reconocer cómo vamos a remitir este niño a los servicios, a los distintos servicios. Me dicen que están escuchando con eco. ¿Cómo me están escuchando de pronto para fuera de las dos personas que me están acá haciendo la sugerencia? ¿Alguien más está escuchando mal? En el apartado bien, muy bien. Bueno, entonces parece que es... Sí. Parece que es un problema particular de las dos personas que de pronto no tienen buen acceso en este momento a Internet. Les sugiero que miren su audio y traten de adecuarlo porque el resto de las personas me dicen que están escuchando muy bien. Bueno, como les decía entonces, avanzando con el tema,
Dentro de los objetivos de desarrollo del milenio tenemos 8 objetivos que contienen un conjunto importante de metas que están planeadas dentro de las acciones mundiales en pro del desarrollo. Específicamente dentro de los objetivos del milenio estamos enmarcados en el objetivo 1, que habla de reducir la pobreza, pero no solo reducir la pobreza, sino también reducir el hambre. Una de las principales metas entonces de este objetivo es reducir a la mitad, entre el año 1990 y el 2015, la proporción de personas que padecen hambre. Aquí se los tengo planteado entonces con los distintos, ya en las distintas metas que tiene este objetivo. Fíjense que hay 3 metas, una meta 1A, 1B y 1C. Y la meta 1C precisamente habla de reducir a la mitad entre el 1990 y 2015 el porcentaje de personas que padecen hambre. Fíjense que para esta meta tenemos 2 indicadores que nos van a hablar del cumplimiento de la misma, y son los 2 que están inmediatamente debajo, indicador 2.1 y 2.2. Les he resaltado el indicador 2.2 porque es el que habla de la prevalencia de niños menores de 5 años con un peso inferior a lo normal para la edad, o sea, una desnutrición global. Es decir, el indicador con el que la Organización Mundial de la Salud va a determinar que si se cumplió la meta de reducir a la mitad el porcentaje de personas con hambre, va a ser el indicador que nos habla del peso para la edad inferior a lo normal o desnutrición global. Vamos a mirar entonces un poquito más detalladamente este punto, haciendo primero una claridad sobre los diferentes tipos de desnutrición. Tenemos 3 tipos de desnutrición: desnutrición aguda, desnutrición crónica, que ya no se llama desnutrición crónica, sino que ya se utiliza el término de baja talla para la edad, y desnutrición global. Estos tipos de desnutrición, cada uno pues se mide con diferentes indicadores. Entonces tenemos, por ejemplo, para la desnutrición aguda, que el indicador que no la mide es el indicador de peso para la estatura o para la talla. Cuando hablamos de desnutrición crónica o, como se dice actualmente, baja talla para la edad, estamos hablando del indicador de estatura o de talla comparado con la edad del niño. Y cuando hablamos de nutrición global, estamos utilizando el indicador de peso para la edad. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito más en detalle cada una de estas clasificaciones. Cuando hablamos de desnutrición global, como les dije, estamos hablando del indicador, estamos utilizando el indicador peso bajo para la edad. Es un indicador muy sensible porque el peso se puede bajar o subir rápidamente en los niños. Entonces se utiliza para ciertas medidas de tipo epidemiológico porque nos da un dato altamente sensible, aunque poco específico. Específicamente lo utilizamos más en niños menores de 2 años, donde es más útil, ya que recuerden que estos niños fácilmente, ante una situación de enfermedad, pueden bajar de peso rápidamente. Entonces, por eso hablamos de que es un indicador muy sensible y que se utiliza más en menores de 2 años. Para hablar del término desnutrición global. Bueno, ¿cómo estamos entonces en Colombia frente al cumplimiento de estas metas o estos objetivos del milenio? Aquí estamos midiendo el indicador que les acabo de mencionar de peso bajo para la edad y estamos mirando la tendencia. Entonces, si ustedes observan, estamos midiendo desde el año 1985, vienen con una tendencia realmente en disminución. Si ustedes siguen la línea gris que va hasta el 2015, se van a dar cuenta que
dice 3.31%, es decir, que para el 2015, siguiendo esta misma línea de disminución que tenemos hasta el día de hoy, estaríamos llegando a un número de 3.31%, que, como ustedes ven, no llegaría a cumplir la meta del objetivo del milenio, que para este indicador en particular está en 2.48%. Quiere decir esto que tendremos que ajustar las acciones desde salud pública, desde los hospitales y desde todas las ayudas que podamos facilitar para lograr cumplir esta meta del objetivo del milenio en lo que tiene que ver con el bajo peso relacionado con la edad o desnutrición global. Bueno, siguiendo con las otras mediciones que se hacen en desnutrición, podemos hablar también de la desnutrición crónica. La desnutrición crónica pues es la más común, es la que normalmente tenemos más en nuestros países, y como les decía, el término desnutrición crónica ya no se está usando tanto, sino que más bien se hace referencia a talla baja para la edad. Según la resolución 2121, pues así es como se debe clasificar al niño. Talla baja para la edad. Bueno, este caso es el caso del niño que se quedó chiquito o se quedó revejido, como dirían nuestras abuelas, en el cual se afecta todo, no solamente se afecta la talla, como ya dijimos, sino que en realidad hay una afectación a muchos niveles. Se afecta el desarrollo cerebral del niño, por tanto se afecta la inteligencia. Los tejidos no alcanzan a formarse adecuadamente, son tejidos débiles que además ante cualquier ataque de una patología pueden fácilmente producirse infecciones o enfermedades de tipo metabólico. Entonces, esta clasificación es importante porque aparte de medirnos pues el estado del niño, cuando hablamos de que tiene una talla baja para la edad, también nos habla de un indicador a nivel del país, y por eso se ha hecho una relación entre este tipo de desnutrición crónica y el desarrollo de un país. Es decir, que si un país tiene altos índices de desnutrición crónica o de niños que tienen talla baja para la edad, se considera que es un país donde no hay un desarrollo adecuado y no hay unas condiciones nutricionales óptimas para el desarrollo de estos niños. Y pues se utiliza, como van a ver, como indicador para medir entonces los objetivos del milenio. Aquí está. Comparando entonces la talla baja con la edad, y estamos viendo la curva desde el año 85 hasta el 2015. Miren cómo en realidad pues viene disminuyendo. Esto es para toda América Latina y el Caribe, estas dos gráficas que hemos presentado. Fíjense en cómo viene disminuyendo efectivamente hasta el 2005, pero si seguimos la tendencia actual, que es la línea que está en color gris, de nuevo no vamos a alcanzar la meta el objetivo del milenio. Fíjense que está proyectada para estar por encima de la meta, que está en 9.17% para el año 2015. Entonces, de nuevo, si seguimos con este ritmo, pues efectivamente vamos a lograr impactar y a bajar la talla baja para la edad de nuestros niños, pero no vamos a cumplir la meta del milenio. Bueno, la siguiente desnutrición o el siguiente tipo de desnutrición que medimos es la que llamamos la desnutrición aguda. La desnutrición aguda se mide a través del indicador peso para la estatura o peso para la talla. Esta desnutrición es la que tratamos de impactar principalmente en los centros de recuperación nutricional, porque es la que mata. Por eso decimos aquí, cuando un niño se murió de desnutrición, muy probablemente lo que tenía era una desnutrición aguda. Es decir, tenía un peso muy bajo para su estatura
Pudo haber sido que el niño venía en un proceso crónico, pero en algún momento se agudizó su desnutrición y fue lo que produjo finalmente el deceso. Bueno, ahondando entonces un poco más en las causas que producen desnutrición, les traigo este modelo conceptual que habla de las distintas causas de la desnutrición. Fíjense ustedes que habla de unas causas inmediatas, unas causas subyacentes y unas causas fundamentales. Hay que entender la desnutrición como una patología compleja, una patología que es multicausal. Entonces, miren ustedes que en las causas inmediatas hablamos de enfermedad o de inadecuada ingesta de alimentos. Entonces, pues creo que es muy claro que la principal causa de desnutrición en nuestro medio es la inadecuada ingesta de alimentos, que fíjense que está relacionada con la enfermedad, porque una inadecuada ingesta de alimentos puede producir o puede desencadenar en enfermedades en el niño por una baja de defensas, como les dije, por unos tejidos que no se han formado adecuadamente, que tienen susceptibilidad, o puede ocurrir lo contrario, que un niño que tenga un peso, digamos, que esté en riesgo, no esté todavía en desnutrición, pero que se enferme por alguna de las patologías frecuentes en la infancia, como por ejemplo la enfermedad diarreica aguda o una infección respiratoria aguda, fácilmente puede entrar en un estado de desnutrición al bajar de peso rápidamente. Por eso hacemos la correlación y por eso ustedes ven que la flecha está en doble sentido. Bueno, pero estas causas inmediatas entonces tienen a su vez unas causas subyacentes. Y miren que en las causas subyacentes tenemos la inseguridad alimentaria en el hogar, que ya más adelante vamos a tratar el tema. Si no hay una adecuada seguridad alimentaria en nuestros hogares, pues muy probablemente no va a haber una buena ingesta de alimentos para estos niños y pues van a terminar en un proceso de desnutrición. Pero también puede ser una adecuada inatención, y eso viene desde los mismos servicios de salud, una adecuada inatención para las enfermedades que desembocaría finalmente en una desnutrición, o una adecuada inatención en el crecimiento y en el desarrollo del niño, que también llegaría a producirnos pues la desnutrición. Los entornos domésticos poco saludables y falta de acceso a los servicios de salud. Bueno, en causas fundamentales entonces tenemos estas causas fundamentales se refieren ya a procesos más de tipo generales que comprometen toda una población. Entonces ahí hablamos de la falta de capital, por ejemplo la falta de capital financiero, falta de capital humano, de recursos físicos, sociales, naturales, zonas en las cuales no hay forma de cultivar o de tener acceso pues a la alimentación, y el contexto social, económico y político en el cual nuestras poblaciones y por tanto nuestros niños están inmersos. Entonces, como ustedes ven, hay una multicausalidad que es la que produce la desnutrición. Fíjense también que hemos hablado tanto de desnutrición materna como de desnutrición de la niñez. Entonces, a pesar de que nosotros estamos haciendo énfasis en primera infancia, siempre hay que tener en cuenta que es muy importante contar con la madre. Todo este proceso de desnutrición debe incluso prevenirse desde la gestación. Una materna que no tenga unas condiciones adecuadas en su gestación, que tenga bajo peso durante su gestación, muy probablemente va a tener niños con un peso bajo desde su nacimiento, y este es un factor determinante para muchos de ellos para más adelante padecer una desnutrición. Como consecuencias entonces de esta desnutrición materna y desnutrición de los niños, pues hay unas consecuencias a corto y a largo plazo. A corto plazo, pues las que tienen que ver con las más severas, que sería la muerte, las mortalidades, pero también las morbilidades, o sea, las enfermedades de las cuales estos niños se pueden enfermar por su proceso de desnutrición.
y las discapacidades por una no adecuada formación de todo su potencial físico o de su potencial mental. Como consecuencias a largo plazo podemos hablar de un tamaño inadecuado en la edad adulta, lo que conocemos entonces como baja talla, una capacidad intelectual disminuida, por tanto una productividad económica que no es la adecuada, incluso con afectación de su capacidad reproductiva, y a largo plazo, cuando ya estos niños sean personas mayores, enfermedades metabólicas y de tipo cardiovascular. Entonces, de ahí la importancia de tratar la desnutrición, de prevenirla a tiempo para evitar todas estas consecuencias que a largo plazo tenemos. Bueno, vamos a hablar un poco entonces del tema de inseguridad alimentaria, que se refiere más entonces a las poblaciones. Cuando nos referimos a la seguridad alimentaria, hablamos entonces de una situación en la cual todas las personas tienen en todo momento acceso, tanto físico como acceso de tipo social y acceso económico a los alimentos. Pero estos alimentos tienen que ser los adecuados, o sea, tienen que ser suficientes para suplir las necesidades de las personas, tienen que ser inocuos, o sea, no pueden ser alimentos contaminados y tienen que nutrir a las personas. Por tanto, los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos deben satisfacer las necesidades energéticas diarias, y no solo las necesidades energéticas, sino que se habla también de las preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Esta es la definición entonces que ha adoptado la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en Roma en el 96, sobre lo que es seguridad alimentaria en una población. La seguridad alimentaria tiene varias dimensiones. Aquí estamos hablando de 4 dimensiones que hacen referencia a la disponibilidad física de los alimentos, es decir, debemos tener la posibilidad de tener los alimentos de manera física, bien sea porque los cultivemos o porque los podamos comprar. Debe haber acceso económico y físico a los alimentos, porque a veces los alimentos están disponibles, pero las poblaciones no tienen el recurso para comprarlos, o están disponibles, pero por algún motivo no pueden llegar a ellos. Entonces, los desastres naturales, por ejemplo, algunas limitaciones con las carreteras, que los vemos mucho en nuestras veredas y en nuestros municipios, hacen que estos alimentos no lleguen a los municipios y que de pronto se pierdan esas cosechas en los campos y las personas no puedan acceder a ellos. Lo otro es la utilización biológica de los alimentos, como ya dije, que sea una utilización adecuada. Para eso necesitamos tener un organismo sano que pueda asimilar los alimentos de manera adecuada y que le nutren. Es decir, que una persona que tenga una enfermedad de base, una enfermedad metabólica, quizás va a ver afectada esa utilización biológica de los alimentos. Y la última dimensión hace referencia a la estabilidad en el tiempo de las 3 últimas dimensiones anteriores. Esto quiere decir que siempre haya disponibilidad, haya acceso y haya utilidad biológica en los alimentos. Ocurre que a veces hay periodos de hambrunas en los países o en algunas poblaciones, y entonces no se asegura esta estabilidad en el tiempo de la seguridad alimentaria. Existe seguridad alimentaria por determinados periodos, pero no existe continuamente. Entonces, son 4 requisitos los que se deben cumplir cuando hablamos de las dimensiones de la seguridad alimentaria. Bueno, ahora miremos entonces cómo estamos en Colombia. Estos datos que traigo pertenecen a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2010. Es una encuesta que se hace en todos los hogares colombianos, pues se toma una muestra, pero se infiere a todos los hogares colombianos, una encuesta a nivel nacional, y en este punto pues habla de la prevalencia de la inseguridad alimentaria en los hogares colombianos. Fíjese que la primera gráfica, la que está en un azul más claro, habla del porcentaje de seguridad alimentaria y lo ubica en un 67%. Es decir, que hay
un 42%, casi un 43% de hogares colombianos que tienen o que están clasificados como hogares que presentan inseguridad alimentaria. A su vez, esta inseguridad alimentaria la hemos dividido en tres categorías: una inseguridad alimentaria que se considera como leve, una inseguridad alimentaria que se considera como moderada y otra como severa. En el ámbito de la inseguridad alimentaria leve, un 27%, casi un 28% de los hogares se encuentran en este rango, un casi 12% en moderada y un 3% se consideran con inseguridad alimentaria severa. Bueno, hemos dado datos generales de América Latina, hemos dado datos generales de Colombia, hemos hablado de las definiciones. Vamos entonces a hablar un poco del tema que nos compete, que tiene que ver ya con el niño. Lo que tiene que ver entonces con la desnutrición infantil. ¿Y por qué? Por la importancia del tema. Entonces, ¿por qué hablamos de desnutrición infantil? Porque la manifestación más grave de la falta de acceso a los alimentos se representa en la desnutrición infantil, global o crónica. Recuerden las clasificaciones que hicimos más adelante. Entonces, cuando en un país hay altos niveles de desnutrición infantil, global o crónica, lo que se está dando a entender es que hay una falta grave de acceso a los alimentos. Recuerden que los niños son la población más susceptible, por lo tanto, los primeros en los cuales se nos afectan estos rangos, estos indicadores, y son los primeros que presentan desnutrición. La situación de la desnutrición crónica es grave en los países de Latinoamérica y del Caribe, y como les decía anteriormente, cuando hablamos de desnutrición crónica o talla baja para la edad, estamos hablando de una alta incidencia, y de una alta incidencia en cuanto a la frecuencia con que se presenta, y además de unos efectos negativos irreversibles, no solo sobre el individuo, el niño en este caso, sino también y muy especialmente sobre la sociedad. Entonces, fíjense la importancia de medir este indicador, de que este indicador lo podamos mejorar, porque finalmente lo que vamos a impactar pues es el bienestar de toda nuestra comunidad. Miren la gráfica que tenemos aquí sobre la prevalencia entonces de todos los indicadores: peso bajo para la edad, talla baja para la edad, peso bajo para la talla y sobrepeso, utilizando los estándares de la OMS en todos los países de América Latina y el Caribe. Aquí están pues representados los países digamos más en los cuales hay cifras más interesantes. Les llamo la atención también sobre el sobrepeso. No habíamos hablado de él, pero es igualmente importante. Mientras que algunos países tienen problemas serios en desnutrición, lo cual representa pues casi que un indicador de subdesarrollo, hay otros países, sobre todo países de tipo ya desarrollados, en los cuales la patología más importante en este momento desde el punto de vista de la malnutrición es el sobrepeso. Miren cómo estamos en Colombia. Está 1, 2, 3, 4, está en el quinto lugar aquí en las gráficas. Hablo del orden, no del lugar, perdón, para que la ubiquen. Colombia 2005. Están los diferentes indicadores. Podríamos decir que en Colombia se conserva la tendencia de Latinoamérica, donde la prevalencia más importante es la talla baja, como dijimos, la talla baja para la edad o desnutrición crónica. Y en segundo lugar tenemos aquí el peso bajo para la edad. Pero miren que ya hay sobrepeso también y peso bajo para la talla.
Entonces podríamos decir que Colombia está en un nivel intermedio. Hay países pues que tienen cifras mucho más graves, por ejemplo Guatemala, Bolivia, Honduras, Haití, pero también hay otros países en Latinoamérica donde las condiciones han mejorado más, por ejemplo Argentina, por ejemplo Chile, que no está aquí reportado. Entonces el mensaje es: todavía hay mucho por hacer. Bueno, vamos a mirar también un poco las condiciones asociadas a la desnutrición. Con esta gráfica queremos mostrarles la tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda y desnutrición en los menores de 5 años en el decenio del 2000 al 2010. Fíjense cómo para las tres patologías la curva viene en descenso. Específicamente para desnutrición, que lo tenemos en rojo, venía de un segundo lugar y ha pasado a un tercer lugar. Estamos avanzando entonces en Colombia en estos temas, pero todavía, como les digo, nos falta camino por recorrer. Bueno, las mortalidades entonces, hablando de Antioquia específicamente, para el año 2012 se dividieron de la siguiente manera. Entonces, estos son los casos donde hubo como causa básica de muerte la infección respiratoria aguda, la enfermedad diarreica aguda o la desnutrición. Fíjense que la principal causa, pues en casi todas las subregiones, es la infección respiratoria aguda. En segundo lugar está la enfermedad diarreica aguda y en tercer lugar la desnutrición. Estas dos enfermedades, infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda, siempre las analizamos con la desnutrición porque, como ustedes saben, son enfermedades que se presentan como comorbilidades. Entonces, también es la invitación a que si tienen si tienen acceso o son ustedes quienes diligencian los certificados de defunción, no solamente coloquen como causa básica de muerte pues la infección respiratoria, la enfermedad diarreica aguda, sino que se preocupen por mirar un poco más allá cómo estaba el estado nutricional de este niño que desafortunadamente murió, porque quizás tenemos todavía mucho subregistro con relación a la desnutrición. Finalmente el niño no se muere por su desnutrición, sino por su comorbilidad, por un shock séptico, una deshidratación severa que lo llevó también a un shock hipovolémico, pero recuerden siempre mirar más allá. Este es un llamado a mirar de manera integral al niño, como lo hacemos siempre desde la estrategia IEPI. Bueno, miremos entonces un poco ya lo que tiene que ver con la desnutrición, la definición y un poco de los signos y síntomas que vamos a poder determinar en la comunidad para mirar si un niño tiene o no desnutrición. Lo primero pues entonces es lo que ya les venía comentando. La desnutrición es una enfermedad sistémica, afecta distintas funciones tanto orgánicas como psicosociales. Se caracteriza por un deterioro de la función corporal, producto de un balance nutricional negativo, o dicho de otra manera, de un desbalance, un balance que no es adecuado, en el cual quedamos debiendo entre la cantidad de nutrientes que consumimos y los que gastamos en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo y en nuestras actividades normales. Este desbalance o este balance nutricional negativo finalmente lo que produce es cambios a muchos niveles. Entonces hablamos de cambios de tipo fisiológico, hablamos de cambios de tipo bioquímicos y cambios de tipo inmunitario. Y es importante recordar que se afecta principalmente a los niños menores de 5 años. Miren que todas estas estrategias de atención primaria en salud vienen enfocadas a esta población, entendiéndola como la población de más alto riesgo. Y para la desnutrición, pues en particular, es muy importante que podamos manejar y prevenir la desnutrición en los menores de 5 años.
y mucho más especial en los menores de 2 años, que son quizás los que más se nos afectan por un proceso de desnutrición. Bueno, factores de riesgo. Ya habíamos entonces tocado algo en la gráfica que les mostré de las distintas causas de la desnutrición, de las multicausalidad de la desnutrición, pero pues vamos a mencionarlos acá. Hay factores de riesgo desde el tipo socioeconómico, desde el mismo ambiente, biológicos, de tipo nutricional, psicosociales y comportamentales, y en general otros factores de riesgo que también pueden llevar a que un niño termine con un proceso de desnutrición. ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico de la desnutrición los que estamos trabajando en comunidad? Recuerden que esta teleconferencia está dirigida a las personas que hacen labor en comunidad, que tienen que ir a brigadas, que de pronto son docentes en algún centro de desarrollo infantil, o que en general tienen contacto con las familias. Entonces vamos a tratar de hacerlo de una manera muy sencilla y muy clara para que sea entendible para todos. Hablamos entonces de unos síntomas de la desnutrición que son muy generales y que son muy variados. Vemos aquí un listado, vamos a de pronto referirnos a algunos de ellos. Frío, por ejemplo. Los niños que tienen desnutrición fácilmente tienen episodios de hipotermia. Incluso se considera que más fácilmente un niño hace hipotermia, o sea, baja de su temperatura corporal, que hacer fiebre. Y la hipotermia debe alertarnos muy especialmente de un proceso infeccioso. Entonces, estos niños que tienen desnutrición, precisamente por su desnutrición, tienen bajas sus defensas, tienen disminuida su sistema inmune, y el mecanismo normal con el que un niño o nosotros como adultos respondemos ante un ataque infeccioso pues es la fiebre, pero en el niño, como tenemos esa dificultad, que no está en este momento funcionando adecuadamente su sistema de defensa, lo que probablemente vamos a ver es que presentan hipotermia, baja la temperatura corporal. Otra cosa que podemos observar es la fotofobia. La fotofobia se refiere a la fobia o al rechazo a la luz. Tienen dificultad entonces o les molesta la luz del sol, y esto se debe al déficit de vitamina A. Lo vemos mucho en los niños que tienen desnutriciones severas, que presentan un signo que clínicamente conocemos como las manchas de Bitot o las manchas de Biot, y que se refieren a unas lesiones en la córnea debido al déficit de vitamina A. Apatía. Bueno, ¿cómo son estos niños? Si han tenido oportunidad de ver los niños con desnutrición de pronto en los centros de recuperación nutricional, se darán cuenta que son niños que no tienen el comportamiento normal que presenta el niño, que es de juego, de reírse, de hacer contacto y hacer amigos fácilmente, sino que son niños que por su misma condición no quieren jugar, están apáticos, rechazan de pronto el contacto con otras personas extrañas, en general son adinámicos también, que es el otro término que tenemos aquí, que se refiere la adinamia al hecho de que ellos no se muevan, digámoslo así, adecuadamente, o no tengan como la actividad física normal. Ustedes ven que los niños siempre están jugando, corriendo, y estos niños pues no tienen la energía suficiente para hacerlo. Entonces a eso nos referimos con adinamia. Con astenia nos referimos a el poco apetito que presentan estos niños. Ahí, como lo ven el de la fotografía, puede ocurrir dos cosas. Una, que el niño presente efectivamente la astenia, o sea, digamos que ya su organismo se adecuó a comer tan poco que no tiene la necesidad o no siente el deseo de comer, entonces está inapetente.
Pero también ocurre que a veces hay otros niños cuando ingresan a los centros de recuperación que empiezan a comer mucho y son los que comen desaforadamente, pues quizá tratando de compensar todo lo que no han podido consumir anteriormente. Somnolencia es otra característica, son niños que están adormilados, como ya les dije, no quieren jugar, tienen poca energía, entonces se ven somnolientos o adormecidos. Igual presentan llanto débil, no tienen siquiera energía para llorar, hay pérdida de peso, pues ese es un signo evidente que muchos lo vemos, sobre todo cuando hablamos de un tipo de desnutrición, que es el marasmo, que ya más adelante la miramos. Se fatigan fácilmente, se pueden marear y pueden estar también irritables. Bueno, miremos entonces los signos físicos a que hacemos referencia con la desnutrición. Hablamos de 3 tipos de desnutrición, una de tipo marasmático, lo que conocemos con el nombre de marasmo, y que se refiere a los niños en los cuales hay una malnutrición de tipo energético y proteica severa, es decir, son niños que no reciben ni proteínas ni tienen carbohidratos dentro de su dieta y tienen un enflaquecimiento general, es lo que llamamos como emaciación, una flaqueza exagerada. El caso típico pues son los que todos hemos visto alguna vez a través de las documentales y películas, los casos de los niños africanos en las épocas de hambruna. Miren ustedes entonces cómo se ven estos niños, pues son niños en los cuales no hay tejido graso, se ha consumido todo su tejido graso, sus reservas grasas y prácticamente lo que vemos es el niño en los huesitos. Es como si tuvieran un forrito en su piel y que además les quedara como grande. Ahí vemos otras fotografías de emaciación severa. Pueden cursar también con abdomen abombado, que ya más adelante lo miramos en otra fotografía y lo explicamos. Miren pues estos casos tan terribles y tan evidentes de pacientes con marasmo. El niño con marasmo puede presentar también el signo del rosario costal. El rosario costal hace referencia, si ustedes ven aquí en las costillas, lo que llamamos en términos clínicos la parrilla costal, ven ustedes cómo se marcan las costillitas de los niños y dentro de la unión de estas costillas tenemos unas protuberancias que se llaman o que hacen referencia a los centros de crecimiento del hueso y que quedan muy prominentes, y eso es lo que se conoce como el signo del rosario costal, porque se ven muy como si fueran las bolitas del rosario aquí entre las costillas. Bueno, otro signo sería la palidez palmar, que nos habla de una anemia severa. Entonces, casi todos estos niños con desnutrición presentan también anemia. Normalmente es una anemia por déficit de hierro. Recuerden que el hierro, pues, nosotros lo obtenemos a través de los alimentos y muy particularmente, pues, a través de la carne. Y pues son niños que su consumo no es el adecuado. Entonces van a tener fácilmente una anemia. ¿Cómo determinamos que un niño tiene anemia de una manera fácil y sin necesidad de laboratorios? Lo hacemos comparando la palma de la mano del examinador con la palma de la mano del niño que sospechamos que tiene anemia. Entonces fíjense aquí el ejemplo, tenemos 2 palmas de 2 niños diferentes y la palma del examinador. Miren cómo la palma del niño que está hacia su izquierda es una palma muy pálida. Este niño efectivamente tiene una anemia comparado con el que está a su derecha, que no tiene la palidez palmar. Y fíjense que comparado con la mano de la persona que los está examinando, del adulto, pues es del mismo color. Entonces esta palidez palmar
Es uno de los signos que destacamos en la IEPI para determinar una anemia. Es un signo tardío, quiere decir que el niño que tiene palidez palmar muy probablemente viene en un proceso de anemia desde hace ya un buen tiempo, y es un indicador pues que nos habla de que hay que actuar inmediatamente. Aquí hay otros ejemplos donde pueden ustedes ver la comparación de la palidez palmar. En la parte inferior, pues una palidez palmar extrema en un paciente de raza negra. Miren entonces los distintos ejemplos. El signo del pantalón caído. Les contaba ahora que los niños que tienen marasmo o que tienen una flacura extrema, pareciera que la piel les quedara grande, que tuvieran como un forrito y que ese forrito les quedara grande. Eso ocurre entonces con el signo del pantalón caído. Si ustedes ven las caderas de estos niños, pues parece que tuvieran como un pantalón, un blue jean que les quedara grande y que se forman ahí las arruguitas. Y eso es por la depresión, o sea, por el consumo de esta grasita que tienen o que todos tenemos en la parte de las caderas, y que nos habla pues de desnutrición. Aquí está el signo del rosario costal que les explicaba. Fíjense que en las costillitas, entre las costillitas hay como unas bolitas que son los nódulos de crecimiento y se ven allí seguidas. Ese es el signo del rosario costal. Bueno, eso en cuanto al niño con marasmo. Pero recuerden que no solo hay marasmo, hay también otro tipo de desnutrición que se llama cuachorco. Esta desnutrición tipo cuachorco, entonces, es el niño que vemos hinchado. Es un niño que tiene edema. De pronto es más difícil de diferenciar y más difícil que la mamá o el familiar del niño nos diga o sospeche que tiene desnutrición, porque al contrario, como ustedes ven, estos niños se ven gorditos. Entonces, pues para la señora que de pronto desconoce los temas de desnutrición, para ella el niño estará antes gordo. Como ustedes pueden ver, estos niños tienen un edema importante. Es un edema que, si observan, viene desde abajo hacia arriba, es decir, inicia en los pies y va subiendo, va ascendiendo, comprometiendo no solo los pies, sino la pierna, incluso a veces la zona genital, compromete también las manos y compromete la cara. Este tipo de desnutrición se da mucho en los niños que presentan un consumo inadecuado de proteínas, pero que tienen una dieta adecuada en calorías totales. Es decir, son los niños que vemos, por ejemplo, en las zonas donde no consumen carne, no consumen leche, no tienen ese aporte de proteínas, pero sí consumen muchos carbohidratos, o sea, consumen azúcares, por ejemplo, las gaseosas, la agua panela, y harinas. Entonces consumen el plátano, por ejemplo, que es tanto de las zonas costeras, y su alimentación se basa en eso, plátano y agua panela, y muy pocas veces tienen acceso a la leche o a la carne que les daría las proteínas. Aquí es importante resaltar que estos niños pues tienen un riesgo importante de sufrir patologías de tipo renal, precisamente por este edema o esta hinchazón que tiene. Fíjense aquí en las piernas de este niño, como les decía, el edema empieza en los pies y va ascendiendo hasta comprometer incluso la zona genital. Adicionalmente, la piel de estos niños con cuachorco es una piel que, como ustedes pueden ver, tiene lesiones, son lesiones que llamamos de color café con leche, que fácilmente la piel se descama, se desprende, y que además puede facilitar la entrada de infecciones. Entonces es un niño que tiene unas complicaciones, o que puede llegársenos a complicar severamente también por estas infecciones. ¿Cómo podemos determinar si un niño tiene edema? Pues aquí tenemos un signo muy sencillo, que es el signo de la fobia, y es simplemente que presionamos
con nuestro dedo la parte anterior del pie. Fíjese en la fotografía como después de que el examinador retira su dedo, su mano, queda un pequeño huequito. Normalmente cuando nosotros hacemos ese procedimiento en un niño que no tiene desnutrición, o cuando lo hacemos en nosotros mismos, pues inmediatamente la piel vuelve a su estado normal. Pero en un niño que tenga edema va a quedar este huequito que lo llamamos fobia y que nos habla de que efectivamente aquí hay hinchazón o edema. Para IEPI, para los que de pronto han tenido la oportunidad de trabajar la estrategia del IEPI comunitario, el solo hecho o el signo de que un niño presente edema o inflamación en ambos pies se considera muy sugestivo de desnutrición. Entonces, digamos que es un signo claro que nos habla de que este niño debe ser remitido al servicio de salud y se le debe hacer una valoración adecuada. Pudiera ser otras cosas lo que estén produciendo el edema, pero casi que hay un porcentaje muy alto de relación entre que un niño se empiece a hinchar o se hematice y que esa hinchazón sea pareja, empiece en los dos pies y vaya ascendiendo, con que en realidad sea una desnutrición y no una insuficiencia renal o otras patologías pues que ya el médico descartará. Para ustedes como agentes comunitarios o para las personas que trabajen en comunidad, el solo hecho de tener un niño con edema en ambos pies nos debe alertar, porque muy probablemente estamos hablando de un niño con desnutrición. Bueno, el otro signo es la cara de luna. Entonces estos niños, ya les dije, también su carita se puede hinchar y la vemos como redonda. Pareciera que el niño es cachetón, pero no es el cachetón que siempre ha sido así, sino el que de un momento a otro empezó a ser cachetón. Entonces hay que preguntarle a la mamá si el niño siempre ha tenido la carita así, o ella últimamente lo está viendo como redondo, con una cara redonda, y esto nos habla del signo de cara de luna. Cara de luna. Bueno, la descamación, ya les dije que sobre todo en los niños que tienen cuachorco hay un deterioro de la piel. Recuerden que la piel es la primera barrera que nos protege contra las diferentes infecciones, y en estos niños está comprometida, se descama y pues obviamente favorece el que hayan infecciones. El cabello, el tipo de cabello del paciente con desnutrición es un cabello despigmentado, delgado, escaso, opaco, que se cae fácilmente, seco. Entonces también hay que hacer mucho énfasis cuando trabajemos con las comunidades, con las mamás, en describir este signo, porque a veces las mamás piensan que tan simpático, el niño empezó a ponerse mono o cambió el color de su cabello y ahora está rubio, y les parece que eso está muy bien. Pero en realidad lo que está sucediendo es que el cabello se ha deteriorado tanto que ha perdido su pigmento natural, el color natural que el niño tenga, bien sea castaño o negro, y es un signo tardío de desnutrición. Entonces cuando tenemos este signo de bandera, que se llama así, el signo de bandera, se refiere a que ya hace rato el niño viene presentando un proceso de desnutrición, porque recuerden que el cabello crece muy lentamente. Entonces cuando ya lo podemos observar es porque meses atrás seguramente este niño tuvo carencias de tipo nutricional y o tuvo desnutrición o seguramente todavía la tiene, estará con desnutrición. Bueno, y la última clasificación se refiere a la desnutrición mixta. Entonces fíjense en cómo este niño tiene edema en miembros inferiores, típico del paciente con cuachorco, pero también miren en la parte del tórax cómo se le ven sus costillas, cómo está emaciado como el paciente con marasmo. Entonces este niño tiene una desnutrición mixta, en la cual hay componentes del tipo de desnutrición marasmo y componentes del tipo cuachorco. Fíjense en este otro,
igualmente, edema en miembros inferiores, pero la parte superior está emaciado. Les decía el abdomen globoso, entonces también, no solo por parasitosis, que es una de las causas para que veamos estos abdómenes o estos estómagos grandes, sino también porque hay una inflamación de los órganos internos del niño. Entonces tanto el hígado como el vaso crecen de tamaño y pueden darnos esta forma de abdomen globoso. La cavidad oral también se ve afectada. Las encías son encías que sangran fácilmente, son encías esponjosas. Normalmente encontramos dientes también de mala calidad, donde hacen falta piezas, donde hay caries, como están viendo aquí en la fotografía, que también nos pueden hablar un poco de descuido, ¿no? Del cuidado del niño. Bueno, como les dije, pues hay unos diagnósticos que hacemos con las medidas antropométricas, que son el peso, la talla, la edad y el sexo, y que, como les dije al principio de las presentaciones, pues nos dan las distintas clasificaciones de desnutrición aguda, desnutrición crónica o desnutrición global. Para ingresar al centro de recuperación nutricional, entonces, lo que se tiene en cuenta en especial es el indicador de peso para la talla. Y el indicador de peso para la talla es el que nos va a dar el dato de si este niño tiene desnutrición aguda o no. Entonces, pues esto ya es un manejo que se hace más desde los centros de recuperación, que lo hacen las nutricionistas o que lo hace el personal médico, pero sí es importante que ustedes sepan que un niño que tenga alterado sus indicadores de peso para la talla y que dentro de los rangos clasifique como desnutrición aguda o desnutrición aguda severa, pues tiene criterios para ingresar al centro de recuperación nutricional. También los pacientes que acabamos de ver, o sea, esas desnutriciones que son tan evidentes que tenemos los signos físicos, como todos los que acabamos de ver, el paciente que tiene cuachorco, el paciente que tiene marasmo o el paciente que tiene una desnutrición mixta. Y además, recuerden que les dije que era muy importante para el manejo de la desnutrición los niños menores de 2 años, por el riesgo y por la susceptibilidad tan alta que ellos tienen. En estos niños no esperamos entonces a que estén en un cuadro de desnutrición aguda o aguda severa, sino que aún con indicadores menos severos, por ejemplo cuando hablamos de riesgo de bajo peso para la talla, unido a una desnutrición global, consideramos que también tienen criterios para ingresar al centro de recuperación nutricional. No es en este momento pues el objetivo de la charla clarificar en general el protocolo de manejo de ingreso a centro de recuperación, pero para ustedes que trabajan en comunidad lo que les debe alertar pues es un niño que ustedes tengan la sospecha de que tiene desnutrición, siempre remitirlo a la institución de salud. Si cuentan con nutricionista, pues a la nutricionista, al centro de recuperación nutricional o al médico para que ellos hagan la clasificación adecuada y pues ellos que conocen el protocolo de ingreso determinen si efectivamente este niño tiene criterios o no para ingresar al centro de recuperación. Aquí lo que quería era como darles una indicación rápida de cómo sería el manejo. Si tenemos un niño con sospecha de desnutrición o con desnutrición que está en un municipio que tiene centro de recuperación nutricional, entonces este niño debe ingresar al centro de recuperación. El ingreso se debe hacer a través de una evaluación médica o a veces los centros de recuperación hacen labores de tamizaje, captan niños y los ingresan pues efectivamente al centro. Para ustedes pues lo importante, como les dije, es que lo remitan al servicio de salud y allí hagan la evaluación adecuada. Si es un niño que está en un municipio donde no hay centro de recuperación nutricional, pues el protocolo a seguir es que sea visto en el hospital o en el servicio de salud y ya desde el hospital se comuniquen con el centro de recuperación más cercano y hagan la remisión. Recuerden que la remisión siempre se debe hacer de médico a médico,
Entonces, pues hay que consultar con el centro de recuperación si tienen cupos para recibir al niño, pero finalmente el protocolo como tal de remisión lo debe hacer el médico del hospital donde está el niño en este momento y que se remita al municipio donde hay centro de recuperación, al médico que trabaje en el centro de recuperación o al médico del hospital. Pues eso ya lo definen, se los dicen desde el centro cómo lo manejan. Bueno, finalmente entonces un llamado como a la integración de la atención primaria en salud, recordándole que todas las intervenciones en desnutrición requieren que sean integradas, que haya una atención no solo centrada en el niño sino en las madres, en el proceso de embarazo, de parto y en la atención de ese neonato. Muy importante la integración desde la alimentación y la nutrición del niño pequeño con todas estas estrategias que tenemos en este momento en atención primaria en salud, estrategias como IEPI, de la que vamos a hablar mañana un poco más en profundidad, ya que estas estrategias pues son mecanismos con los cuales los países pueden brindar una atención y un cuidado integral a la salud del niño y de la gestante. Dos últimas gráficas donde hablamos de la importancia de la capacitación en estos temas de desnutrición. Este es un estudio donde midieron la importancia de capacitar al personal de salud sobre el tema de lactancia materna, de cómo dar la consejería en lactancia materna y de capacitarlos para que después del alta hospitalaria pues este personal de salud capacitara a las madres que atendió, y lo que se vio es que definitivamente se logró impactar el porcentaje de tiempo de lactancia materna, o sea la prevalencia de lactancia materna exclusiva aumentó en todos los países donde se hizo este estudio, lo que representa pues la importancia de que tengamos un personal capacitado, comprometido con la lactancia materna y que dé una buena consejería para que las mamás refuercen estos hábitos y mejoren el tiempo de lactancia materna exclusiva. Y esta otra gráfica hace referencia a la educación de la madre. La medida más importante para prevenir la desnutrición o para ayudar a contribuir a la reducción de la desnutrición en América Latina, en África y en Asia, este es un estudio pues en muchísimos países, fue la medida más importante, la educación a la mujer. Fíjense que está en la educación a la mujer en el tercer lugar aquí en el orden y tuvo los parámetros más altos en todos los continentes, en América Latina, en África y en Asia, incluso por encima de la disponibilidad de alimentos. Es más importante educar a la madre para evitar la desnutrición que incluso que haya disponibilidad alimentaria adecuada en todo momento. Es una invitación creo que importantísima para que ustedes la tengan en cuenta y se comprometan con una adecuada educación a la madre. Conclusiones ya para finalizar: los objetivos del milenio solo serán alcanzados si la alimentación y nutrición del lactante y el niño pequeño dejan de estar al margen de las discusiones, si realmente nos comprometemos con ello y se destinan inversiones importantes en los programas que tienen que ver con la salud materna, neonatal y de la niñez. Definitivamente el éxito de estas estrategias depende de la incorporación del tema de lactancia materna y una adecuada alimentación complementaria como parte integral de todas las estrategias en salud, tanto en salud materna como en neonatal, infantil y de la niñez. El hecho de mejorar la nutrición del lactante y del niño pequeño debe ser entonces una prioridad para todo el personal de salud, no solo para el nutricionista. Allí debemos estar comprometidos tanto las personas que trabajamos dentro de las instituciones de salud como ustedes, las personas que hacen el trabajo por fuera de las instituciones y que trabajan con las comunidades. El personal de salud debe tener el adecuado conocimiento y las habilidades técnicas para realizar, como les dije, una adecuada consejería sobre lactancia materna y alimentación complementaria.
y las enfermedades que pueden provocarse por una mala nutrición. Igualmente es importante siempre mantener motivado al personal, personal de salud y, como les digo, personal externo, sobre la importancia de la alimentación y la nutrición en el niño pequeño y en su incidencia en la salud del niño. Bueno, damos por terminada aquí entonces la teleconferencia. Les agradecemos la participación. Alonso más adelante les va a colocar el enlace para que ustedes puedan reportar su asistencia. Por ahí habían preguntado, que si debían reportarlo en grupo o que si debían hacerlo individualmente. Deben hacerlo individualmente porque el certificado llega individualmente. Dejo en este momento abierto el espacio para las preguntas. Las pueden escribir en la parte de chat y pues trataremos de respondérselas. Por aquí ya veo algunas. Me dice Andrés Felipe de Coredi Andes que además de cuachorco y marasmo he oído hablar de caquexia. ¿Podría explicarme de qué se trata este término? Sí, Andrés Felipe, caquexia es, podríamos decir que es lo mismo que el niño marasmático. Es un niño que tiene una flaqueza exagerada, entonces indistintamente podríamos hablar de que un niño está emaciado o que está caquéxico. De pronto caquexia hace más referencia a cuando hay adelgazamiento por enfermedad, pero en general podríamos decir que es similar, caquexia o marasmo. Bueno, están por aquí agradeciendo, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Por aquí veo nombres conocidos de personas que estuvieron ya en los talleres. Muy bien que estén por aquí. Felicitaciones. San Francisco, Imen. Muchas gracias, muy completo. Gracias por los aportes. Les recuerdo entonces que mañana tenemos la segunda teleconferencia que tiene que ver con las prácticas clave de IEPI. Entonces, cómo coordinamos o cómo hacemos que estas prácticas clave de IEPI nos ayuden para prevenir la desnutrición. Vamos a ver entonces las 18 prácticas clave. Es una teleconferencia que también va a ser a las 4 de la tarde para que estén atentos y le cuenten también a sus compañeros. Bueno, agradecen las diferentes personas, tuvimos una asistencia buena. Yo les agradezco también el hecho de que estén aquí y que, como les digo, la presentación va a quedar en la plataforma. Entonces, para quienes no pudieron asistir, que le cuenten a sus compañeros que la plataforma va a quedar grabada la teleconferencia y que la pueden ver con posterioridad. Bueno, de los centros de recuperación también estuvieron asistiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, aprendí mucho. Me encanta ese tipo de capacitaciones. Ok. ¿Es posible que nos compartan experiencias exitosas en trabajo con comunidades indígenas? Preguntan desde Urrao. Tengo entendido para la GESES de Urrao que pregunta que en el subregional que tuvimos ayer en Medellín, ayer y antier, se tocó ampliamente el tema. Hubo una experiencia exitosa de las personas del Centro de Recuperación de Frontino y precisamente contaron pues cómo ha sido el trabajo de ellos con las comunidades indígenas. Entonces te invito a que te comuniques con ellos porque ellos están abiertos pues a colaborarles, a contarles de su experiencia y pues ya que ustedes comparten también una población indígena importante que les pueda servir de apoyo. Las personas del Centro de Recuperación Nutricional del municipio de Frontino. Bueno, APS Apartado le agradece por su teleconferencia, muy bien. ¿Cuál es el link? Ya lo va a colocar Alonso. Estamos esperando terminar como las preguntas y ya les coloca Alonso el link para que ustedes hagan clic y puedan acceder entonces a escribir sus datos para que queden registradas en su asistencia. Bueno, excelente exposición para utilizarlo dentro de mis actividades diarias con la IEPI. Esa es la idea precisamente, Lady,
que utilicen todo este material para el trabajo con sus agentes comunitarios o con las familias. Colocar el link y ya vamos. En este mes de diciembre se realizarán más teleconferencias. No, estas son las dos últimas. Ya terminamos desafortunadamente el convenio con la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y pues ya tendríamos que esperar hasta el año entrante a ver qué pasa si tenemos de nuevo la oportunidad de tener el convenio, pero sí les doy la recomendación de que aprovechen lo que tenemos en este momento en la plataforma, porque hay varias teleconferencias muy interesantes. Bueno, por aquí dice Gabriel Jaime Castañeda: buenas tardes. Cuando un niño que está en proceso de recuperación nutricional y sus condiciones físicas no mejoran, pero sus condiciones mentales son óptimas, ¿qué se puede decir de este caso en especial? Muchas gracias. Mira, en los centros de recuperación nutricional hay unos parámetros para determinar si la recuperación ha sido adecuada. Hay profesionales desde el área psicosocial que trabajan esta parte de las capacidades mentales y del desarrollo del niño, y también la nutricionista desde la parte física, aparte de que los médicos hacen ronda por el centro de recuperación nutricional para mirar qué otras patologías puede tener el niño de base. Entonces lo que se hace es evaluar el caso y mirar por qué no se ha llegado, por ejemplo, a una ganancia adecuada, y descartar. Hay que mirar muchas condiciones pues adicionales, desde las mismas condiciones de pronto de una enfermedad de base que no hayamos detectado, una infección subclínica u otras condiciones que hacen que el niño pues no gane peso adecuadamente. Pero ya es competencia de las personas que están haciendo el manejo en el centro de recuperación, y claro que sí amerita un estudio como más específico. Bueno, muchas gracias. Están solicitando a Alonso entonces ya el link. Alonso se lo va a colocar. Por aquí me preguntan: buenas tardes, ¿cuál es el promedio de días de recuperación de un niño? Normalmente en los centros de recuperación los niños están entre 25 o 28 días. El promedio varía de acuerdo a cada organismo, pero más o menos ese es el tiempo en que el niño está en el centro de recuperación. Hay unos que se demoran menos, 20 días, también depende pues del grado de desnutrición que tengan, pero normalmente ese es el promedio. Bueno, por aquí nos dan saludos del hospital de Turbo. Fluctúa, ya la respondí. ¿Cómo se puede descargar este material? Este material queda en la plataforma y está disponible también en YouTube, Alonso, esta teleconferencia. Va a estar. Bueno, más adelante la vamos a tener también en YouTube para que ustedes la puedan mirar. Los niños con diagnósticos asociados como acidosis tubular renal, persiste con bajo peso, ¿por qué son enviados a estos centros? Efectivamente, esa es una de las patologías de base de las que estábamos hablando, que hay que descartar, que no tengan enfermedades metabólicas como la acidosis tubular renal. Sí, son niños que por su patología de base sabemos que no van a alcanzar el peso y la talla que un niño que no la tenga. Entonces estos niños hay que hacerles un análisis de acuerdo a su patología y deberían medirse con unas tablas diferentes, porque sabemos que probablemente nunca van a alcanzar el mismo desarrollo que un niño que no tenga pues una patología de base. Bueno, aquí entonces les aparecen el link para registrar la asistencia. Veo una última pregunta aquí. Otra pregunta: los padres de familia argumentan que es un caso de herencia familiar, es decir, herencia genética. Según ellos, dictámenes médicos, ¿qué tan cierto es esto? Ese tema lo hemos venido discutiendo en los talleres que hemos hecho. La Organización Mundial de la Salud hizo una actualización de las tablas con las que medimos a los niños, los evaluamos, que son las tablas de la OMS con las cuales ahora contamos, y precisamente lo que se determinó es que todos los niños tienen el mismo potencial de crecimiento. Si bien hay un factor hereditario que puede ser importante, no es determinante. Esto quiere decir que un niño que tenga las condiciones adecuadas
en todos los aspectos de salud, de nutrición, condiciones psicosociales, tiene el mismo potencial de crecimiento de cualquier otro niño, independientemente de cómo haya sido su familia. Lo que pasa es que tenemos también pues una parte cultural muy importante en la cual las familias se alimentan de una manera inadecuada y puede ser una de las razones por las cuales hablamos de que es genético. No es tanto la herencia, sino la forma en que se están alimentando, que se vuelve ya un patrón para toda la familia. Entonces, hay condiciones hereditarias que son que marcan el desarrollo, pero no son determinantes. Y eso lo determinó la Organización Mundial de la Salud cuando hizo las tablas de la OMS. El link ya lo acabo de colocar, Alonso. Bueno, vamos a terminar entonces aquí las preguntas. Voy a responder esta última. Dice: soy participante de la teleconferencia, participé del taller que realizaron en medicina tropical en apartado, pero no tengo usuario ni nada, solo he participado. ¿Me puedo registrar? Sí, esa es la idea, que te registres aquí en el link, le des clic al link que acabo de colocar, Alonso, y que registres tus datos para que te certifiquen esta y la teleconferencia de mañana. Bueno, sabemos que en Antioquia hay muchos niños con desnutrición, pero ¿qué pasa entonces con los proyectos de vigilancia nutricional que ha realizado la gobernación? Si ni siquiera se publican los resultados ni se toma en cuenta para buscar estrategias de atención. No sabría qué responderte, Claudia. Este es un tema desde gobernación, como tú misma lo indicas. Desconozco a qué te refieres con los proyectos de vigilancia nutricional y los resultados. En este momento nosotros tenemos un convenio también para hacer una propuesta de cómo evaluar entonces la nutrición y se está trabajando en este momento, pero apenas se está haciendo como el estudio de campo, y el año entrante se supone que saldría pues como ya la propuesta. Más específico tendría que ser directamente con gobernación o con la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional Maná. Recuerden que nosotros estamos haciendo la parte solo de las capacitaciones y que pertenecemos al grupo Nacer de la Universidad de Antioquia. Bueno, les agradezco mucho. El link está en la parte de arriba. Algunos dicen, Alonso, que no los dejan acceder al link. Entonces cópienlo por favor y lo colocan en otra ventana de internet si no les da directamente. Bueno, les agradezco la asistencia. Los espero mañana a las 4 de la tarde para que continuemos con el tema. Muy amables.